De Mauricio Toledo. El de Mauricio Toledo, cuando fue desaforado, poco tiempo después, cuestión de un par de horas, se supo que estaba en Chile, ni siquiera un par de horas, menos, que estaba en Chile, sus padres son chilenos, él argumentaba que era un viaje que ya estaba agendado, pero el tema está en que Mauricio Toledo, acusado de corrupción, tiene una historia que conviene recordar o rascar un poco más a profundidad, porque no es un tema de un solo episodio, sino que es una concatenación, una cadena de hechos que quien se ha dado a la tarea de documentar como periodista, como reportera, es Selene Ávila. Buscamos a Selene Ávila justo porque ella, a través de sus trabajos, de sus entregas en televisión, en medios impresos, en radio, ha dado cuenta, insisto, a lo largo de casi, pues ahora tú me corriges, Selene, pero 7 años, el tema de Mauricio Toledo y de cómo fue que se va construyendo esta masa crítica que lo lleva a eso, a que lo desaforen, pero también a un pendiente, ¿no? Que la justicia de verdad pueda actuar, investigar y decretar si es culpable o no, pero porque Mauricio Toledo está reelecto. Y entonces ese es, digamos, un paréntesis importante que se abre entre que si Mauricio Toledo dentro de 20 días podría de alguna manera protestar o rendir protesta como diputado en la 65ª legislatura y volver a tener fuero y volver entonces a tener que someterse a todo el tema de la sección instructora, de un jurado de procedencia y de poderlo desaforar de nueva cuenta. Pero en fin, sin adelantar vísperas, aquí lo importante, Selene Ávila, periodista, reportera, te saludo con mucho gusto, Selene, es toda esta información que tú tienes, que has venido recabando durante años sobre Mauricio Toledo. Selene, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Un saludo con mucho cariño para ti, para el auditorio, para Pepe Cárdenas. Agradezco mucho el espacio. En efecto, como señalas, han sido 7 años de investigaciones sobre el ejercicio presupuestal y de gobierno del hoy diputado desaforado Mauricio Toledo. Todo comenzó por una denuncia ciudadana que un día me hicieron llegar al correo electrónico, a la televisora de la Jusco, y entonces fui a escuchar a los vecinos y empezaron las irregularidades. Y yo me dediqué a la tarea de investigarlas y de solventarlas con documentos oficiales que pudieran probarlo. Y te pongo un ejemplo que fue muy polémico. Una clínica que yo le titulé el reportaje La Clínica Fantasma, por la que Mauricio Toledo inclusive repartió volantes por toda la demarcación, entonces delegación, lo dijo en su informe de gobierno que había una clínica para la mujer, chequé en la cuenta pública, se erogaron por completo los millones de pesos que te menciono, pero después resulta que cuando yo voy a ver la clínica, lo que había eran unas oficinas viejas de la entonces delegación y tierra y desechos de un panteón. La clínica nunca existió. Entonces fui justo cuando él iba a rendir protesta como diputado local ante su negativa y la de su equipo de darme una entrevista para decirme qué pasaba, porque claramente la cuenta pública decía que el dinero se había ejercido, pues me lo negaban y el día que se blindó con el fuero local, porque antes de este federal tuvo una diputación local, fui, lo entrevisté, lo increpé, le dije ¿dónde está la clínica? Ahí está, le digo no hay nada, hay tierra de panteón, me aventaron los escoltas, se hizo ahí un sainete y él se blindó con el manto protector del fuero. De hecho, la anécdota es que ese reportaje al final dice siempre queda la posibilidad del desafuero. Pero mira cuántos años tuvimos que esperar. Como ese ejemplo te puedo citar muchísimos. Hice el ejercicio de las luminarias. Veía yo qué tipo de luminarias tenía Coyoacán, qué modelo era, quién era el fabricante, cuánto costaba cada una. Y las comparaba con otra delegación, por ejemplo, gobernada por otro partido, cuánto habían costado cada una de las mismas luminarias. Te encontrabas que en Coyoacán habían salido cada una 4 veces más caras. De repente te decía él en su informe que se había remodelado un deportivo, que se había hecho esto y lo otro. Fui a ver el deportivo estaba cerrado. Nunca hubo tal remodelación, pero estaban erogados los miles de millones de pesos. Y entrevistaba yo obviamente a los papás, a los niños que ya no tenían ese espacio público donde jugar. En cada cosa que me encontraba había o sobreprecios, o fraude,
o gente que entrevistaba y que me decían que eran empresarios extorsionados para tal o cual cosa, o sobreprecios, u obras fantasma, porque cuando yo iba y corroboraba, no existían. Entonces, pues se empezó a hacer viral, las asociaciones de vecinos compartían entre ellos los videos que salían en la televisora de la Jusco, y se empezó a reproducir y me empezaron a buscar más y más y más personas, al punto que un día subí un tuit y les dije, voy a estar en la fuente de Coyote recibiendo sus denuncias. Se hicieron filas enormes, todos tenían algo de qué quejarse. O eran los servicios, o era una obra, te decía, que no existía, o era una extorsión, o eran agresiones físicas, en fin, que, bueno, tuve acceso a muchos testimonios. Por supuesto, lo que bien refieres, el papá es un exiliado chileno, él tiene la doble nacionalidad, él se fue a Chile desde julio, es el informe que tenemos, confío en que las autoridades lo van a extraditar a México. Aquí la competencia, mira, se le imputan delitos del fuero común y corresponden a la Fiscalía Local, pero un proceso de extradición depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores junto con la Fiscalía General de la República, que tendrían que hacer pues todo este proceso para poderlo extraditar de Chile, traerlo a México, y después se pone a disposición de la Procuraduría Capitalina, que es la que está imputando, la que pidió el desafuero para que se ejerza la acción penal, ahora que no tiene esta inmunidad procesal que suele conocerse como fuero. Entonces, pues fueron muchas las colecciones de irregularidades que encontré, por ejemplo, gastos de miles de pesos que llegaban a millones en asesorías para transparencia y rendición de cuentas, pero tú veías que, de acuerdo al índice de transparencia mexicana, era la delegación más corrupta y más opaca, o de asesorías legales y psicológicas que nunca existieron, en fin, que era una ordeña del erario. Además de que la gente siempre tenía temor, manifestaba temor de hablar, porque pues señalaban ellos que su vida corría peligro, inclusive empleados, cosas así, ya de que rayaban en temas de violencia y linderos muy escabrosos, ¿no? Y es que ahora, este asunto, Selene Ávila, este asunto, por ejemplo, de la violencia, ¿no? O de, digamos, la rudeza en el ejercicio de la política por parte de Mauricio Toledo, la violencia, nos remite a esto que es quizá un poco lo más fresco, porque varias columnas señalaron el no se olvida aquel meeting de 2018 de Claudia Sheinbaum en la delegación entonces de Coyoacán, en pos de la jefatura de gobierno, que finalmente ganó, y decían, tratando como de asociar, ¿no? Es decir, como que si el tema fuese o hubiera surgido en una confrontación política con grupos, con golpeadores, con sillas volando en un mitin de Claudia Sheinbaum. Y este asunto lo que nos viene a refrescar es que las andanzas de Toledo vienen, insisto, de mucho tiempo atrás, y tiene que ver con eso, como bien me parece que es una expresión afortunada, una ordeña sistemática del presupuesto a través de distintos cargos en el servicio público. Y que te puedo decir que continuó a través de Valentín Maldonado, por ejemplo, que le sucedió al cargo, y que realmente Mauricio Toledo seguía gobernando la delegación a través de él y seguía de manera sistemática ocurriendo este tipo de cosas. Ahora, ¿por qué no me demandaron? Pues porque estaban perfectamente ancladas las notas. Era la cuenta pública, eran reportes de la Auditoría Superior de la Federación, eran testimonios, fue un trabajo que yo le agradezco a los vecinos de Coyoacán, la confianza que tuvieron en mí, para hacerme ver cuáles eran sus necesidades y, bueno, tratar de solventarlas, de sacar a la luz todo esto. En fin, que yo me paraba hasta en el kiosco, una anécdota, en Coyoacán un día, y me empezaron a seguir policías y yo solo iba a uno de los mercaditos, ¿no? Y de repente, pues le digo, ¿por qué me está siguiendo? Me dice, ay, señorita Ávila, solo queríamos saber si necesitaba algo. Le digo, es domingo, solamente estoy en mi día libre, no necesito nada, gracias. Entonces, pero son cosas distintas. Por un lado tenemos esta presunta ordeña, que yo lo que te puedo decir es que lo que presenté está perfectamente documentado y está en poder también de la Fiscalía Capitalina, que tiene toda esa información. Y por otro lado, este tema relacionado con la violencia, con los golpeadores, con este modus operandi también sistemático que causaba terror, ¿no? Era un régimen de terror. El vivir en Coyoacán, Selene, era un terror. Yo te agradezco mucho que nos hayas aceptado esta llamada.
compartir toda esta información, todo este antecedente informativo que tú lo has convertido también, o que las propias autoridades ya lo estarán procesando como antecedentes para la causa que tiene que enfrentar en algún momento Mauricio Toledo. Selene, no nos despedimos, estamos en contacto y muy pendientes en todo lo que tenga que ver con Mauricio Toledo, por tu carácter como periodista, como reportera, pues de haber conocido mucho el caso de este feudo allá en Coyoacán, el de Mauricio Toledo, que como dices tampoco se acabó al no estar ya él al frente de la alcaldía, sino también a través de sus, digamos, de su círculo más cercano de poder. Gracias, Selene. No, al contrario, Carlos, y nada más brevemente decirte, todo indica que ya también la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda está haciendo lo propio. Y bueno, se busca un rastreo de cuentas bancarias, presuntamente en paraísos fiscales, y de cuentas bancarias en Chile. Eso, bueno, ya las autoridades competentes tendrán que hacerlo y tendrán que rendir el reporte correspondiente. De ninguna manera se trata de violar la presunción de inocencia de alguien, pero pues me parece que hay elementos muy claros que se han documentado a lo largo de los años de estas irregularidades, o no se hubiera pedido su desafuero. Ese sería mi comentario final. Te agradezco mucho el espacio, te mando un abrazo, que el éxito siga siendo tu destino, y por supuesto un abrazo a mi admirado Pepe Cárdenas. Muchas gracias, Selene, que te vaya muy bien. Y nosotros sí, le decíamos, Pepe lo informaba, ¿no? La Unidad de Inteligencia Financiera, por ahí había un encabezado el viernes, se hablaban de 230 millones de pesos, que la Unidad de Inteligencia Financiera estaba siguiendo en ese entorno, en esa red, digamos, alrededor de Mauricio Toledo. Una pausa y continuamos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces.